puede ser posible!, gritaba Elena mientras sostenía la foto que acababa de encontrar escondida en el ático. La mujer de 50 años acababa de descubrir algo sobre el joven que había adoptado, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida entera. Lo que empezó como un acto de caridad se había convertido en el misterio más impactante de su existencia. Prepárate para una historia que te va a volar la mente por completo. Elena tenía 50 años y vivía sola en una casa demasiado grande desde que se divorció hace 5 años. Nunca pudo tener hijos propios, y eso había sido el dolor más grande de toda su vida. Trabajaba como enfermera en un hospital público y había ahorrado dinero suficiente para vivir cómodamente. Pero le faltaba lo más importante: alguien a quien amar y cuidar con el corazón. Ese vacío en su alma la llevaría a tomar la decisión más extraña de su vida. Un día Elena decidió visitar el orfanato de la ciudad porque quería adoptar a un niño que necesitara una familia de verdad. Pero cuando llegó, la directora le dijo algo inesperado. «Tenemos un caso especial. Es un joven de 22 años que nunca ha sido adoptado». Elena se sorprendió porque normalmente la gente adopta bebés o niños pequeños. «¿Por qué nadie lo ha querido?», preguntó con curiosidad. La respuesta iba a cambiar todo. Se llamaba Matías y tenía 22 años, pero había vivido en el orfanato desde los 5 años de edad. Era guapo, inteligente y muy educado, pero algo en él parecía diferente a los demás muchachos del lugar. «Nunca habla de su pasado», le explicó la directora. «Y tiene pesadillas todas las noches desde que era pequeño». Cuando Elena lo conoció, sintió una conexión extraña que no pudo explicar. Era como si ya lo conociera de algún lado. «Hola, soy Elena», le dijo extendiéndole la mano para saludarlo con cariño. Matías la miró a los ojos y sonrió de una manera que la hizo temblar por dentro. «Siento como si ya nos conociéramos», le dijo él, con una voz súper suave. Elena sintió exactamente lo mismo y no entendía por qué le pasaba eso. Hablaron durante horas sobre la vida, los sueños y sus miedos más grandes. La conexión entre ellos era tan fuerte que daba miedo. Elena decidió adoptar a Matías esa misma semana porque sentía que era lo correcto en su corazón. «Quiero darte la familia que nunca tuviste», le dijo mientras firmaban los papeles legales. Matías lloró de felicidad porque por primera vez en su vida tenía una madre que lo quería de verdad. La trabajadora social les dijo que era el caso de adopción más bonito que había visto. Pero ninguno de los dos sabía que el destino los había unido por una razón muy especial. Los primeros meses fueron como un sueño hecho realidad para los dos. Elena le enseñó a Matías cómo era vivir en una familia de verdad, y él le llenó la casa de risas y alegría nueva. Cocinaban juntos todos los días, veían películas y hablaban hasta muy tarde sobre todo tipo de temas. «Nunca me había sentido tan completo», le decía Matías con los ojos brillantes. Elena pensaba exactamente lo mismo. Era como si hubieran estado destinados a encontrarse. Pero con el tiempo, Elena empezó a notar que lo que sentía por Matías no era solo amor maternal normal. Era algo más intenso, más parecido a la conexión que había tenido con su ex esposo. «Esto está mal», se decía a sí misma todas las noches. «Es mi hijo adoptivo, no debería sentir esto». Matías también parecía confundido por sus propios sentimientos hacia ella. Los dos estaban luchando contra algo que no podían controlar. Elena trataba de mantener distancia emocional, pero era imposible hacerlo. Cada conversación con Matías era como hablar con su alma gemela perfecta. Él entendía sus pensamientos antes de que los dijera, compartían los mismos gustos en todo, y tenían una química que no era normal entre madre e hijo. «¿Por qué me siento así?», se preguntaba llorando todas las noches. Su corazón le decía una cosa, pero su mente le decía otra completamente diferente. Matías también estaba viviendo el mismo conflicto interno terrible cada día. «Elena, siento que usted es la mujer más increíble que he conocido», le confesó una noche. «Pero sé que está mal sentir esto por mi madre adoptiva». Elena se quedó helada porque él había puesto en palabras lo que ella también sentía. «Matías, los dos estamos confundidos», le respondió temblando. Pero ninguno de los dos sabía que había una explicación para esa conexión tan fuerte. Elena decidió buscar ayuda de una psicóloga porque pensaba que se estaba volviendo loca. «Doctora, siento cosas inapropiadas por mi hijo adoptivo», le confesó llorando de vergüenza total. La psicóloga le explicó que a veces pasa en casos de adopción tardía,
pero le recomendó investigar más sobre el pasado de Matías. Tal vez hay algo que no sabemos sobre su historia, le sugirió. Esas palabras iban a cambiar todo. Elena empezó a investigar en los archivos del orfanato para conocer más sobre el pasado de Matías. La directora le dijo que había sido encontrado en la calle cuando tenía 5 años, pero no tenían información sobre su familia biológica. Solo sabemos que repetía un nombre cuando llegó aquí, le explicó. Decía Elena una y otra vez. Elena se quedó sin palabras. ¿Cómo era posible que un niño de 5 años supiera su nombre? Elena siguió investigando y encontró algo que la dejó helada de la impresión. En los archivos médicos del hospital donde había trabajado 17 años atrás, encontró el registro de un niño que había sido atendido por una emergencia. El niño se llamaba Matías y tenía 5 años. Y ella había sido su enfermera. ¿Cómo no me acordé de él?, se preguntaba confundida. Pero la verdad era aún más impactante de lo que se imaginaba. De repente todos los recuerdos regresaron como una avalancha a la mente de Elena. 17 años atrás, había atendido a un niño golpeado que llegó al hospital en estado crítico. El niño había estado 3 semanas en coma y Elena se había encariñado mucho con él. Cuando despertó, lo único que decía era Elena, Elena, porque ella había sido su cuidadora principal. Elena se dio cuenta de que Matías la había amado desde que era un niño pequeño. Elena decidió investigar más sobre la familia biológica de Matías y lo que descubrió la dejó sin respiración. Según los documentos, la madre de Matías se llamaba Carmen Vidal, que era el nombre de soltera de su propia madre. Elena empezó a sospechar algo increíble en su mente. ¿Sería posible que Matías fuera su familiar lejano? La verdad era aún más sorprendente de lo que se podía imaginar. Elena comparó fotos de Matías con fotos viejas de su familia y las similitudes eran impresionantes. Tenía los mismos ojos que su hermano menor que había muerto en un accidente, la misma sonrisa de su padre y hasta el mismo lunar en el cuello que tenía su abuela. ¿Será posible que sea mi sobrino?, se preguntaba con el corazón acelerado. Decidió hacerse una prueba de ADN para confirmar sus sospechas. Elena le mostró a Matías todas las evidencias que había encontrado y él también se quedó impactado. ¿Tú crees que somos familia de sangre?, le preguntó con emoción. Eso explicaría por qué nos conectamos tan fuerte desde el primer día, respondió Elena. Los dos decidieron hacerse la prueba de ADN juntos para descubrir la verdad de una vez por todas. Los resultados iban a cambiar sus vidas para siempre. Las 2 semanas de espera para los resultados del ADN fueron las más largas de sus vidas enteras. Elena y Matías no podían pensar en otra cosa que no fuera saber la verdad sobre su conexión. Si somos familia, todo va a tener sentido, decía Matías. Pero si no lo somos. Elena no se atrevía a terminar la frase. El día que llegaron los resultados iba a cambiar todo lo que creían saber sobre ellos mismos. Los resultados del ADN llegaron y la verdad era más impactante de lo que habían imaginado. Matías no era su sobrino, era su hermano menor. Elena no podía creerlo para nada. Su madre había tenido un hijo secreto cuando Elena tenía 28 años y nunca se lo había dicho. Por eso me abandonaron cuando era niño, dijo Matías llorando. Nuestra madre no pudo cuidar de los dos. El destino los había reunido después de 22 años de separación. Elena y Matías se abrazaron llorando de felicidad y alivio al mismo tiempo. Por eso sentíamos esa conexión tan fuerte, dijo Elena. Nuestros corazones sabían que éramos hermanos antes que nuestras mentes. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué se entendían tan bien? ¿Por qué se sentían completos juntos? ¿Y por qué tenían esa química especial? No era amor romántico. Era el amor más puro entre hermanos que se habían reencontrado. Los días siguientes fueron de pura felicidad para los 2 hermanos que se habían reencontrado. Elena le contó a Matías todo sobre su infancia, sobre sus padres y sobre la familia que él nunca conoció. Matías finalmente entendía de dónde venían sus pesadillas y por qué siempre se había sentido incompleto. Tengo una hermana mayor que me ama, decía con alegría. La familia estaba completa otra vez después de tantos años. Elena y Matías empezaron a construir su relación como hermanos de verdad, no como madre e hijo adoptivo. Visitaron la tumba de sus padres juntos. Elena le enseñó fotos de cuando eran niños. Matías finalmente encontró las respuestas que había buscado toda su vida. Nunca más vas a estar solo, le prometió Elena. Somos familia de sangre
y nada nos va a separar otra vez. Elena y Matías decidieron contar su historia en el orfanato para ayudar a otros adultos que quisieran adoptar jóvenes mayores. A veces el amor no tiene edad, les dijeron a las familias interesadas. Su caso se volvió famoso en la ciudad y muchas personas se animaron a adoptar muchachos adolescentes. Su historia de reencuentro estaba ayudando a crear más familias. Un año después, Elena y Matías vivían como la familia que siempre habían sido destinados a ser. Él estudió arquitectura con el apoyo de su hermana. Elena finalmente sintió que su vida tenía el propósito que siempre había buscado. El destino es real, decían a todo el que los conocía. Su conexión había sido real desde el principio. Esta historia nos enseña que a veces el universo tiene planes que nosotros no podemos entender al principio. Elena y Matías se sintieron atraídos porque eran familia de sangre que había sido separada injustamente. Su amor no era romántico. Era el amor más puro entre hermanos que se habían reencontrado. ¿Crees que el destino existe de verdad? ¿Has sentido una conexión inexplicable con alguien? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y suscríbete para más historias que demuestran que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo.